auténtico placer presentarles al profesor Francesc Torralba, que es un profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la bioética y que desde el principio, desde el año 2005, es presidente de nuestro Comité de Ética Asistencial, como ya les ha comentado la señora Dulce Fontanals. Francesc Torralba es doctor en Teología y Filosofía y tiene una extensa producción científica con más de 70 libros publicados. Está muy cerca, ¿no? Vale. Además, publica en revistas especializadas y tiene una presencia muy importante en medios de comunicación. Ha recibido numerosas becas, ayuda, reconocimientos, premios y durante toda su vida ha trabajado en el ámbito de la ética aplicada. Actualmente el profesor Torralba es profesor de la Universidad Ramon Llull. Es director de la Cátedra Ethos aplicada de la misma universidad y desde mayo de 2011 es presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Cataluña. Además, en diciembre de 2011, el Papa Benedicto XVI le nombró consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Como ven, el profesor Torralba tiene una extensa obra científica y una trayectoria profesional muy comprometida y además basada en convicciones muy fuertes, ¿no? Todos los miembros del comité tenemos la fortuna de compartir con él mensualmente en las sesiones pues espacios de reflexión y también de formación, ¿no? Tal y como yo lo veo, Francesc es un filósofo que está cercano a la realidad. Además, es muy buen comunicador y consigue, nosotros es lo que percibimos siempre, hacer fácil lo difícil. Y con esto, ¿a qué me refiero? Que dilemas éticos o situaciones que son complejas desde el punto de vista moral nos las acerca de manera que todos podemos tomar nuestras propias decisiones y luego llegar a nuestras conclusiones. Yo creo que esto es una característica suya que la valoramos muchísimo y que nos es realmente enriquecedora. Bueno, su último libro se llama La lógica del don y verán, me atrevo a decirles que el suyo, su don, porque habla de los dones en general, es que nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos transmite conocimientos y además nos da instrumentos para poder entender un poco mejor el día a día y todas las cosas que nos pasan. Espero que hoy, que les va a presentar nuestra última publicación, que se llama Ética de la Intervención Domiciliaria, les sea interesante y seguro que conseguirá transmitirles, bueno, lo que nosotros queríamos poner, pero también alguna enseñanza para su vida. Es un auténtico placer que estés aquí. Sabemos que has hecho un esfuerzo importante por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos mucho y, bueno, será un placer escucharte. Muy bien, pues muy buenos días y gracias, Iciar, por esta presentación. También gracias por la posibilidad de participar en esta última conferencia de clausura y además agradezco también la posibilidad que he tenido, cuanto menos, de poder estar muy atento a esta mesa redonda que ha tenido lugar ahora hace precisamente muy poco, ¿no? Bueno, el tema es tratar de abordar cuáles son los ejes o los fundamentos de la ética de la atención domiciliaria. A este tema dedicamos un documento que fue publicado por parte del Comité de Ética Sarco Vitae y que en parte lo que voy a tratar aquí será identificar las ideas eje, las ideas fundamentales que ahí elaboramos a lo largo de casi un año y que nos parece que puede ser un instrumento muy útil para todas esas personas profesionales cuya misión es atender a una persona vulnerable en su propio hogar. Esta es la finalidad, este es el objetivo que me propongo. Primero quiero definir algo que raramente se define. Los que nos dedicamos profesionalmente a la ética y enseñamos ética en la universidad y asistimos a distintos foros y entornos, muy frecuentemente observamos que se usa la palabra ética sin ser definida previamente. Dado que voy a hablar de ética de la atención domiciliaria, cuanto menos parece fundamental definir de qué se va a tratar, ¿no? Yo creo que la mejor definición de ética es la que dio Aristóteles.
cuando definió la ética como filosofía práctica. Y de hecho esta es la traducción que se utiliza más habitualmente para referirse a la ética. Es la reflexión filosófica sobre la acción humana. Práctica procede de praxis, y cuando uno hace ética reflexiona sobre el obrar humano. Y el obrar humano se puede desarrollar de múltiples formas. Se puede cuidar a las personas de distintas maneras. Se puede juzgar de distintas maneras. Se puede educar de distintos modos. Bien, la ética irrumpe cuando uno tiene la intuición que no todos los modos son legítimos. La ética irrumpe cuando uno se da cuenta que hay modos mejores que otros de atender, de cuidar, de curar, de educar, de enseñar, de juzgar. Eso significa que la ética identifica, por un lado, esos mínimos éticos que deben garantizarse cuando se atiende a personas, que es eso que en ningún caso se puede transgredir, que debemos tener como el punto de partida común a todo profesional que interviene en un ámbito domiciliario. Pero además la ética también reflexiona sobre los máximos de conducta. Trata de identificar cuáles son esos modos excelentes, esos modos de actuar que cuando se dan, será lo que denominamos un modo de actuar virtuoso. Entonces trata de un modo identificar los mínimos que se deben respetar, pero también apunta a esos máximos que deberíamos perseguir. Eso en el ámbito educativo se puede poner con un ejemplo muy claro. Uno puede decir, el mínimo ético al que está obligado un profesor es a respetar la dignidad de sus discípulos. Muy bien. Pero eso no indica todavía cuál debe ser el horizonte de su esfuerzo. Sin embargo, no puede decir, un profesor excelente es aquel que está comprometido permanentemente en el estudio y en la investigación, que es curioso, que es crítico, que es paciente, que escucha a sus alumnos y trata de responder a sus preguntas. Entonces, de lo que se trata de mostrar aquí es qué mínimos son fundamentales en la atención domiciliaria y qué máximos serían deseables que tuviéramos como horizonte. Siempre resulta incómodo discurrir sobre los máximos, porque en el fondo es un modo de recordar eso que podríamos hacer y no hacemos, ese podríamos llegar a ser y no somos. Por eso, por lo general, el consumo de la ética mínima resulta mucho más agradable, porque solo te recuerda eso que mínimamente debes cumplir para ser considerado un profesional legítimo. Pero yo creo que las organizaciones, los profesionales, del ámbito que sean, público o privado, tenemos que no solo cumplir con los mínimos éticos exigidos, sino además aspirar a la excelencia. Y de ahí la necesidad de identificar ese horizonte de referencia al que aspiramos. Bien, eso significa, en segundo lugar, precisar el entorno donde tiene lugar esa acción. Ya entro en la temática, ética de la atención. Bueno, pero la atención se puede desarrollar en múltiples lugares, en un hospital, centro de día, un centro residencial. Aquí se trata de una atención en un lugar que tiene unas características muy propias, que es el domicilio de una persona, su hogar. Y eso ya indica un hecho muy diferencial. Una cosa es cuando el profesional atiende a una persona en un ámbito hospitalario, y otra cosa es cuando entra en el hogar de otro. De algún modo coloniza un espacio privado, invade un ámbito que per se forma parte de la privacidad de un ser humano, y así también está contemplado en el ámbito jurídico. Eso ya significa que la cautela, el modo de entrar
y el modo de estar en ese lugar indicará también qué tipo de calidad, qué tipo de excelencia tiene ese profesional. Voy a describir qué es eso del hogar. Es muy fácil identificar nuestro hogar, pero otra cosa es cuando uno aborda el concepto filosófico de hogar, y se ha escrito abundantemente sobre eso. Concepto de hogar, morada, son conceptos que aquí utilizo de un modo sinónimo, ¿no? Miren, el hogar no es cualquier espacio, no es cualquier espacio, no es un espacio anónimo, no es una habitación de hotel, no es un albergue, no es tampoco una habitación en un hospital, ¿no? El hogar es un entorno que tiene un valor cualitativamente distinto de cualquier otro entorno. Veamos cuáles son sus características. No es extraño que las personas deseen mientras puedan ser cuidadas, atendidas en su hogar. Tampoco es extraño que muchos deseen morir en su hogar. Eso significa que el hogar no es cualquier espacio. Es, en primer lugar, el hogar un lugar simbólico. Un hogar no es un ámbito neutral, sino que en él hay una serie de objetos, hay una serie de elementos que para esa persona que vive en él tienen un correlato simbólico. Se refieren a un episodio vivido, a un viaje desarrollado, a una fiesta celebrada, a un regalo que hizo una nieta o una bisnieta. Es un espacio simbólicamente poblado. Eso no ocurre con una habitación de hospital y menos aún con una habitación de hotel, aunque sea más confortable. No es mi hogar. Eso es un dato importante. Significa que el que entra en ese espacio entra en un lugar simbólico. ¿Qué va a hacer con esos objetos? ¿Cómo va a respetar el orden, la ley de ese hogar? Atiendan que la misma palabra economía procede de un término griego, que de hecho es la suma de dos palabras, que es oikos nomos, ¿no? La ley del hogar, la ley de la casa, oikos. Bien, pues cada casa tiene su ley, su simbología, sus horarios, su olor, su disposición del espacio, sus rutinas. Y entra un profesional extraño y entra en un escenario donde de entrada no conoce nada de todo eso. Pero en cualquier caso es un extraño que con el tiempo tratará de hacerse cómplice, alguien familiar, cercano, pero de entrada es alguien extraño. Máxime si además esa entrada en el hogar no ha sido deseada por el que vive en ella, sino que es una exigencia o un imperativo, dada su fragilidad, dada su vulnerabilidad y la necesidad que se coteja de que alguien le atienda en su propio hogar. Pero es un espacio simbólico, es un lugar simbólico. Luego es un lugar afectivo, hay lazos, vínculos, o los hubo. Y por lo tanto uno entra en un ámbito donde hay vinculaciones, relaciones intrafamiliares, o las hubo, relaciones de vecindad, relaciones quizá con una voluntaria que viene cada miércoles, relaciones quizá con una nieta que visita a esa abuela cada lunes o cada domingo, ¿no? Hay vínculos. Y el que entra en ese espacio de entrada desconoce esos vínculos. Pero en la medida que interacciona con la persona atendida, se da cuenta que hay un montón de figuras que dan vuelta a su entorno y que con algunas tiene verdaderamente una relación muy íntima, con otras no. Es más, esa persona le revela intimidades ajenas. Lo que piensa mi nieta, cómo se comporta mi hijo, resulta que uno es muy bueno, el otro nunca va a visitarla. Revela datos que constituyen datos fundamentales de la intimidad de ese entorno afectivo. Y el profesional se encuentra siendo un depósito, un receptáculo de ese conjunto de información que esa persona revela y manifiesta de un modo gradual cuanto más grande e intensa sea el nivel de confianza que se establezca con ella. Además es un ámbito que tiene su historia.
Una historia que queda reflejada en todos y cada uno de los rincones, sobre todo tratándose de personas ancianas. Es muy fácil desarraigar un árbol recién plantado, pero desarraigar un roble milenario es verdaderamente difícil, porque las raíces están profundamente arraigadas al subsuelo. Bien, ¿con eso qué significa o qué quiero indicar? Que para esa persona estar ahí es estar con su historia, con su pasado. Todos esos elementos le evocan escenarios de su pasado. Todavía doy dos rasgos más. Cada hogar tiene su orden, su organización del espacio y tiempo. Quizá el profesional no está de acuerdo. Quizá percibe que es un caos. Quizá percibe que aquello, además de ser un caos, es contraproducente para la persona que vive ahí. Sin embargo, esa persona vive hace 85 años y vive en ese caos hace 85 años. La percepción de lo que es caos y cosmos difiere mucho entre los seres humanos. Cuando yo entro en la habitación de mi hija adolescente, percibo un caos. Pero ella dice que todo está ordenado, que todo está en su sitio. Pero lo que yo entiendo, ¿qué significa que cada cosa está en su sitio?, no se corresponde con ese esquema. Entonces, claro, el profesional entra en un espacio que tiene su orden o su desorden. ¿En qué medida puede alterarlo? Yo creo que solo en una. En la medida en que puede verdaderamente verificar que ese desorden, ese caos, esa organización del espacio y del tiempo repercute negativamente o muy negativamente en su estado físico, emocional, en su salud integral. Aún así será muy difícil hacerle pedagogía. Tratar de ver que en ese entorno hay una serie de aristas, hay una serie de elementos que dificultan su bienestar, sobre todo si está acomodado o acomodada a él desde hace 80 o 90 o 70 años. Sin embargo, a través de la pedagogía y a través de los beneficios que se derivan de una reorganización de ese espacio y de ese tiempo, puede llegar a concluir que quizás mejor, aunque sea en momento final o en la etapa final de su vida, reestructurar o reinventar ese orden que ha sido hasta aquel momento omnipresente en ese espacio. Por lo tanto, tiene su propio orden. Y además es una esfera, como decía, de la intimidad. En casa nos quitamos la máscara. Es decir, en casa nos expresamos de un modo mucho más natural y directo que en el ámbito profesional, en el ámbito público. Él está en su casa, lo que significa que está de algún modo revelando lo que es su naturalidad, su intimidad, y por ello debemos respetar esa expresión de esa intimidad, aunque en ocasiones nos pueda resultar sorprendente, pero es su espacio privado. ¿Cuáles son los criterios, a mi modo de ver, y que quedaron reflejados en ese documento, que deberían, sobre todo, tenerse en cuenta en esa entrada en el hogar del otro? Pues el primero y fundamental es uno que generalmente se oculta detrás de otros, que es el principio de confidencialidad. Por eso en ese documento subrayamos especialmente ese principio hipocrático de guardar silencio de todo cuando hubieras visto u oído en ese hogar. Eso ya está en el juramento hipocrático, siglo V antes de Cristo, ¿no? Porque en aquel momento el médico no disponía de un espacio profesional donde acudía el enfermo, sino que el médico se trasladaba al hogar del enfermo, ¿no? Y en el juramento hipocrático, además de otros principios, está este, ¿no? En las casas que fueres, guardarás silencio de cuanto vieres u oyeres, ¿no? Silencio absoluto. Eso es un pacto de silencio que exige entrar en la privacidad del otro. ¿Qué programa de televisión ven? Silencio.
¿Qué tipo de relaciones intrafamiliares tienen? Silencio. ¿Qué cocinan? Silencio. ¿En qué estado está el lavabo? Silencio. Eso genera un problema ético en el profesional, porque naturalmente, como no es un sujeto aislado que interviene, como en el caso de Hipócrates, que él era el único depósito de información y el único sujeto activo de intervención, y además de un modo muy paternalista, ¿no? Sino que el profesional de atención domiciliaria comparte esa actividad con un equipo. Y por lo tanto aquí se plantea un primer debate ético que tratamos en el documento, un primer dilema, que es el siguiente, ¿no? ¿Qué tengo que comunicar a los otros miembros del equipo de eso que sé o conozco del hogar o del destinatario que estoy atendiendo? Porque según que comunique, voy a sucumbir a un fenómeno tan humano, pero por otro lado tan lamentable, como la curiosidad mórbida, o simplemente el parloteo, o simplemente eso, el interés morboso por el otro, ¿no? Pero por otro lado, si no transmito determinada información básica, puede ser que eso perjudique una buena atención. Y puede ser que el otro no conozca estas variables que le permitirían atender bien a esa persona un día que ella se desplaza o en un momento en que yo no estoy, ¿no? Por lo tanto, eso exige que ese silencio tiene que ser siempre regulado, por eso que denominamos la virtud de la prudencia, ¿no? Esto debo callarlo, no afecta para nada la atención a esa persona, pero eso que me acaba de revelar de ese hábito que tiene a las 3 de la madrugada, o de esas llamadas de una determinada persona que quizá quiere aprovecharse de sus bienes patrimoniales, o que hay una relación verdaderamente lesiva, tóxica con un familiar, eso tengo que trasladarlo al equipo para que el equipo sepa que además de ese ser individual hay un contexto, Ortega diría una circunstancia, que puede ser más proclive a una buena atención o puede ser una barrera y un obstáculo a una buena atención. Hay familiares que pueden jugar el rol de cómplice, pero los hay que pueden jugar el rol de barrera u obstáculo, ¿no? Este para mí es el primer principio que debe operar aquí, el principio de confidencialidad, que significa preservar la intimidad del otro. Bien, ¿de qué intimidad hablamos? De 4 niveles de intimidad. Atender confidencialmente a una persona significa al menos preservar 4 niveles de intimidad. Por un lado, la intimidad de tipo corporal. Eso tiene que ver con la discreción, tiene que ver con la capacidad de preservar esas áreas de la corporeidad humana que para esa persona son íntimas. Significa que en la medida de lo posible se debe evitar exponer al otro a la visión, exponer al otro a una situación que le resulte violenta desde un punto de vista corporal, ¿no? Nosotros, cuando dentro del hogar desarrollamos determinadas actividades como el aseo, no cabe duda de que tenemos un espacio todavía más privado, que es una habitación, que es el cuarto de baño, donde preservamos esa privacidad, ¿no? Bien, esa persona que está en su hogar, a veces en una situación de vulnerabilidad física que requiere de la atención de otra, también puede tener este sentido de la intimidad corporal, al menos en la medida que no haya una lesión o una fragilidad mental la tiene, y hay que preservarla en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero hay otra forma de intimidad que raramente se describe, que nosotros describimos también en ese documento, que es la intimidad psíquica, ¿no? Mental y emocional, sus pensamientos, sus sentimientos. A través del trato familiar, ¿qué se produce? Esa transición que va del profesional anónimo y extraño al profesional cómplice y familiar, sobre todo si esa atención se desarrolla a lo largo de un periodo. ¿Eso qué permite? Pues permite un flujo de comunicación de pensamientos y de sentimientos que
va aumentando en la medida que aumenta la familiaridad. Bien, fantástico, nada que decir. Pero no cabe duda de que, del mismo modo que debo preservar la intimidad corporal del otro, de la mirada ajena, también debo preservar todo ese mundo que me ha comunicado de la comunicación pública, ¿no? El ejemplo que pongo también ocurre en el ámbito educativo, que es en el que profesionalmente me muevo, ¿no? Una cosa es lo que ocurre en el aula, cuando uno diserta sobre Immanuel Kant. Y otra cosa es lo que ocurre en el despacho, cuando una alumna, después de hacer una consulta, empieza a revelarte un problema muy serio que tiene en su vida familiar. Ese espacio invita a un tipo de comunicación que no invita al aula. Y por lo tanto el profesor es receptáculo de un tipo de información que debe guardar estrictamente en el silencio. Sin embargo, sería muy tentador, ¿no? Luego, al bajar a la cafetería, encontrarse un profesor y decirle: oye, ¿sabes esa alumna? ¿No te has enterado? Resulta que en su casa. Y ahí habría una vulneración de la intimidad en sentido psíquica, de ese flujo de pensamientos y de sentimientos que ha revelado de un modo confidencial, ¿no? Luego está la intimidad interpersonal, ¿no? Esa persona tiene vínculos y habla de sus vínculos, los revela, de tal modo que a veces el profesional sabe más que los hijos de esa persona, sabe más que los más allegados de lo que siente, de lo que piensa de uno, de lo que piensa del otro. Constantemente elabora juicios de valor de los vínculos que tiene. Ese es muy noble, muy honrado, el otro no es de fiar. Hay una serie de consideraciones de juicio de valores que el profesional se encuentra dentro de un entorno como si estuviera sentado en la mesa del día de Navidades sin ser invitado. De tal modo que al final conoce esos vínculos interpersonales y donde hay heridas, donde hay resentimiento, donde hay benevolencia, donde hay relaciones incluso de amor, de desamor. ¿Qué hace con todo eso? En principio, guardarlo en silencio. ¿Qué va a expresar de eso en el texto? Estrictamente lo fundamental. Porque una cosa es la comunicación oral en el equipo, esto es un nivel de comunicación que no tiene la trascendencia de la constatación escrita, en la medida que este documento escrito puede tener también consecuencias de tipo, por ejemplo, legal, a la hora de determinar quién de los allegados está mejor capacitado para asumir esa autonomía prestada, lo decimos en lenguaje ético, que esa persona no puede desarrollar. Pero una cosa es la transmisión oral y otra cosa es la transmisión escrita, porque también la transmisión escrita puede generar formas de estigma, formas de etiquetación del otro, de tal modo que, porque un momento hubo una relación de un determinado tipo, esa persona ya se considera inapta para ese tipo de actividad, aunque lo que había hecho lo ha hecho hace 10 o 5 años, ¿no? Y se produce un fenómeno que es estigmatización. Por lo tanto, el primer principio es confidencialidad, pero voy a subrayar dos más conocidos. Es el principio de equidad, ¿no? Es decir, cuando uno entra en la casa del otro, no cabe duda de que esto forma parte de la ética elemental, de esos mínimos éticos exigibles. Es la no discriminación, ¿no? Por razones de género, de raza, de lengua, de origen, la no discriminación, el trato equitativo. Eso exige al profesional algo muy arduo, que es la superación de prejuicios mentales, prejuicios emocionales que le indisponen a tratar equitativamente al otro. De tal modo que el profesional, como es un ser humano, también es un receptáculo de prejuicios. El único modo de liberarse de ellos es, al menos, darse cuenta de que existen. El único modo, como con la ludopatía o el alcoholismo, el único modo es percatarse, esa expresión tan bella, ¿no? Darse cuenta que sufro este prejuicio. Pero si uno no se da cuenta de ello, puede incurrir fácilmente en la discriminación.
Sobre todo un profesional que va a distintos hogares. Y en uno pues se encuentra personas que son más afines ideológicamente, o más afines en el ámbito lingüístico, o más afines en el ámbito racial. Podría fácilmente tener un trato favorable o positivo respecto a esa persona, y en cambio respecto a otra persona que tuviera unas características distintas, quizá tendría más prisa para marchar de ese hogar. Yo creo que la profesionalidad exige respeto escrupuloso a la equidad, que no significa el trato homogéneo. Aristóteles dice que tratar justamente no es dar a todos lo mismo, es dar a cada cual lo que le corresponde. Y las necesidades de ese usuario A son distintas de ese usuario B. Por lo tanto, igual requiere más tiempo, igual requiere un tipo de atención distinta de ese otro. Pero esa distinción en el trato no puede obedecer al prejuicio, sino verdaderamente a la necesidad de ese destinatario. Porque si obedece al prejuicio, se incumple la equidad. Sin embargo, si se trata homogéneamente, tratando de respetar la equidad, lo que acaba incumpliéndose es la equidad, precisamente. Porque hay usuarios que requieren una atención física muy superior a otros, o farmacológica, o afectiva, o social. Por lo tanto, el profesional de atención domiciliaria sabrá distinguir los tiempos que requiere cada uno y no caerá en esa tentación de discriminar a priori, movido por sus prejuicios, que los hay y que debemos ser capaces de reconocerlos. Hay un tercer principio que es muy conocido, se ha dicho aquí, que es el principio de velar por su desarrollo pleno, por su máxima autonomía, ¿no? No se trata solo de entrar en el hogar guardando la confidencialidad y respetando la equidad, sino ¿qué se hace en el hogar? Una vez estamos en el hogar, ¿qué hacemos? Pues básicamente dos operaciones. Primero, evitar males, paliar formas de sufrimiento en el orden que sean, y además tratar de potenciar en la medida de lo posible la máxima autonomía y las máximas capacidades de esa persona. Esta persona puede entrar en el mundo de las redes sociales, tiene un ordenador en su casa y nunca jamás ha entrado en el enigma de Internet, nunca. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Podemos ayudarle a que lo haga? Sí. Hagámoslo. Esa persona puede desarrollar una actividad como el vestirse de un modo mejor que como lo hace hasta el presente. Sí. Vamos a identificar ese tiempo para conseguir que esa habilidad de la vida cotidiana la desarrolle mejor. Por tanto, en el fondo, la atención domiciliaria, además de evitar y sobre todo evitar la caída de un mal, lo que tratará es de desarrollar esas posibilidades latentes, esas capacidades que hay en toda persona. Eso supone mirar la persona con una mirada nueva, con eso determinando. Miren, algunos filósofos dicen que la mirada construye el objeto. Yo no lo creo así, pero hay algo de verdad en eso. Si uno mira a un ser humano y en ese ser humano solo ve necesidades, ese ser humano es un ser necesitado. Punto. Pero si uno mira a un ser humano y en ese ser humano, además de necesidades, ve capacidades, entonces empieza el movimiento para desarrollarlas. Eso también nos pasa a los profesores y a los maestros, ¿no? El maestro que aparece en el aula a las 9 de la mañana y dice: con este niño no hay nada que hacer, su actividad educativa muere en ese momento, perece en ese momento. El maestro que aparece en el aula y dice: este niño es difícil, pero en él hay unas capacidades para el dibujo, o para el humor, o para la vida social,
que no hemos sabido detectar y que si desarrollamos puede llegar a ser una persona muy competente en estas áreas. Sin embargo, siempre la calificamos o lo calificamos de una persona estéril porque no sabe matemáticas, no sabe lenguaje, no adquiere bien una lengua extranjera. Bien, con las personas ancianas la mirada es fundamental. Nosotros sabemos que hay una mirada que está muy persistente en nuestra sociedad, lamentablemente, que es la mirada ageística. Esa palabra un poco extraña, que como saben viene de ese anglicismo, ¿no? Ageism, que es ese prejuicio que se funda en la edad. Miro al que tiene una determinada edad de un modo distinto que al que es joven o al que vive la vida en plena adultez. En el ageísmo hay una mirada donde el otro, por definición, es concebido como un ser, pues más bien una carga en el erario público, un ser inactivo, un ser lento, un ser muy mermado en sus capacidades mentales y físicas, y desde esa mirada la persona observada se le niega cualquier capacidad. Yo creo que es fundamental, y termino en esta ética de la atención domiciliaria, cambiar la mirada o reforzar la mirada. Mirar al otro y detectar que en él hay posibilidades. Cada cual tiene las suyas. Bueno, es que es una persona mayor, ya está al final de su vida. ¿Qué posibilidades tiene? Igual, por primera vez, descubre la posibilidad de la poesía, o la posibilidad de la música, por primera vez, o la posibilidad de la lectura. ¿Qué posibilidades hay en esa persona que hasta el presente fueron ocultas o simplemente ninguneadas por muchas razones? Hay una frase en el Tractatus de Ludwig Wittgenstein que lo dice muy claro. Una de esas sentencias que son interesantes de reflexionar, ¿no? Dice: el mundo del hombre feliz es distinto del mundo del hombre desgraciado. Aunque vean el mismo mundo, pero de hecho no ven el mismo mundo. Eso pasa también con la mirada a un anciano. El que mira al anciano o a la persona mayor desde el prejuicio ageístico, pues lo interpreta como una gran carga al erario público. Sin embargo, el que lo mira reconociendo en él todo su potencial, entonces se pone en acción, se pone en movimiento, es capaz de vencer esa barrera y entonces es capaz de potenciar su autonomía, sus capacidades. Concluyo. La virtud fundamental es la discreción. Va muy unida al preservar la intimidad del otro. Eso no siempre lo conseguimos, pero cuando el profesional que entra en un hogar guarda con discreción todo ese tipo de informaciones, ¿qué se gana? La confianza. Se gana la confianza del destinatario. Sabe que podrá revelarle de nuevo más secretos personales. Sabe que ese pacto fiduciario tiene solidez. Y por lo tanto, ese vínculo persiste y también, como consecuencia, su valoración de esa asistencia es más positiva. A veces pensamos que la ética es un adorno, algo así como la estética, ¿no? Un ornamento. Y sin embargo es fundamental, porque cuando se da equidad, cuando se da confidencialidad, cuando verdaderamente se apuesta por la autonomía de la persona, y todo eso se hace en un marco de discreción, esa persona siente que ha sido bien tratada. Y entonces lo comenta una vecina, o lo comenta otra persona. Y esa organización que actúa así, como consecuencia de actuar bien, se abre un espacio en el mercado. Y se lo ha abierto de un modo competente, de un modo firme y de un modo coherente con sus principios. Por lo tanto, al final lo que quiero indicar es que el trato ético no es algo que viene al final. Es algo fundamental en el que está en juego no solo el bienestar del destinatario, que es nuestra preocupación básica, sino la misma subsistencia de la organización que le atiende. Muchas gracias.